Bajo la llovizna de El Taller, Madrid, a una madre soltera le dicen que ha malgastado su vida protegiendo una cáscara de ladrillo y óxido, mientras hombres pulcros en coches, con calefacción, cuentan sus beneficios. Esta es una historia de dignidad bajo presión y de una puerta que se abre cuando nadie está mirando. La mañana olía a algodón húmedo y aceite de máquina, de ese que se pega a la piel mucho después de irte. Dentro de la vieja fábrica de ladrillo rojo en la calle de los Hilares, Elena García pasó los dedos por una fila de máquinas de coser dormidas, frías como piedras de río en invierno. La primera luz se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras sobre el suelo de hormigón donde generaciones de mujeres habían defendido su lugar. Una puerta se abrió de golpe, el sonido retumbando en el espacio cavernoso. Entraron dos figuras, una funcionaria del ayuntamiento con una carpeta, la señora Robles, y un promotor inmobiliario con un elegante abrigo azul marino, Eduardo Villaverde. Sus zapatos chasqueaban como monedas cayendo sobre el hormigón, cada paso preciso y deliberado. «Ha tenido meses, señora. García», dijo la señora. Robles, su voz delgada y oficial, pegó un aviso en la desconchada puerta verde. Orden de desalojo. Proyecto de remodelación pendiente. Eduardo inspeccionó el lugar con la leve sonrisa de un hombre que mira un mal cuadro que planea pintar encima. Desde la acera, un par de transeúntes se asomaron, curiosos por la visita oficial. El olor a vinagre del bar de la esquina entró con una ráfaga por la puerta abierta, mezclándose con el aire viciado de la fábrica. Alguien soltó una risita, lo suficientemente alta como para ser oída. «Lo echaste todo a perder, guapa. Deberías haber vendido cuando tuviste la oportunidad». Elena tragó saliva, un nudo formándose en su garganta. La fábrica se sentía más fría que la llovizna de fuera, los altos ventanales sudando condensación como si fueran lágrimas. En la pared del fondo colgaba el viejo reloj de su madre, con 5 minutos de retraso, como si intentara ganar tiempo para ella. Había colgado allí desde antes de que Elena pudiera recordar, testigo de décadas de trabajo femenino. Detrás de Elena, una tetera comenzó a silbar en la pequeña cocina. Se movió rápidamente para apagarla antes de que cantara su canción completa. El silencio que siguió se sintió pesado, acusador. «Este lugar dio de comer a muchas mujeres durante huelgas e inviernos», dijo, apenas por encima de un susurro, con la voz quebrada. 3 generaciones de familias encontraron trabajo aquí cuando en ningún otro sitio las aceptaban. Eduardo se acercó, inspeccionando las baldosas agrietadas y los rollos de tela de algodón sin usar apilados ordenadamente contra la pared. Su colonia olía cara, fuera de lugar entre los aromas honestos del taller. «La nostalgia es un lujo caro», dijo, como si le explicara el tiempo a una niña. «Mis inversores no pagan por historias, pagan por metros cuadrados y retorno de la inversión». Miró su reloj, un destello dorado en su muñeca. «El mercado ha hablado, señora. García, esta zona está cambiando». El aviso crujió bajo la palma firme de la señora Robles mientras lo alisaba por última vez. Elena sintió un ardor en el pecho, algo entre la vergüenza y la rabia que no podía permitirse mostrar. Afuera, un autobús pasó resoplando, sus frenos chirriando como un viejo telar bajo tensión. Por un instante, la habitación contuvo un silencio pesado y denso, cargado de aceite, vapor y una humillación que sabía a hierro. «Tiene 30 días», añadió la señora. Robles, más suave ahora, casi disculpándose. «Puedo proporcionarle información sobre ayudas para la reubicación de negocios, si lo desea». Elena asintió mecánicamente, pero las palabras la recorrieron como la lluvia sobre un cristal. Cuando se fueron, la puerta se cerró con una finalidad que resonó en todo el espacio. Sola de nuevo, se acercó al aviso, sus dedos trazando el membrete oficial, el lenguaje formal del desplazamiento. Se preparó un té con manos que temblaban ligeramente. El ritual familiar la anclaba a la realidad.
La taza calentó sus palmas mientras caminaba por el taller. Cada máquina tenía un nombre, dado por las mujeres que las habían operado a lo largo de los años. Isabel, la Singer más antigua, con sus ornamentadas calcomanías doradas desgastadas hasta ser un susurro. Rocío, la remalladora que ronroneaba como un gato satisfecho cuando funcionaba bien. La lluvia arreció afuera, tamborileando contra el tragaluz. Elena se sentó en su taburete, con el té enfriándose a su lado, y sacó un vestido a medio terminar de una cesta de trabajo cercana. La tela era de un suave algodón azul, del color de los no me olvides. La señora Mendoza, de la papelería, se lo había traído para la graduación de su nieta. «Solo tú puedes dejarlo perfecto», le había dicho, poniendo el fardo en sus manos. Elena enhebró una aguja, el movimiento familiar tan automático como respirar. La primera puntada unió la tela, un pequeño acto de creación frente al final. A la tercera puntada, las lágrimas nublaron su visión. A la décima, caían silenciosamente sobre la tela, manchas oscuras floreciendo en el azul como pequeñas tormentas. La fábrica había sido su ancla cuando todo lo demás se había ido a la deriva. Cuando el padre de Javi desapareció antes del primer cumpleaños del niño, cuando las facturas se acumulaban como nieve contra una puerta, cuando su madre Carmen falleció, dejando a Elena sola con un hijo de 7 años y un edificio lleno de fantasmas y posibilidades. Se secó las mejillas con el dorso de la mano, dejando una mancha de aceite de máquina en su cara. El reloj seguía su avance obstinado, 5 minutos por detrás del mundo exterior, como si le ofreciera un poco más de tiempo en este lugar que había albergado tantos sueños. El sonido de un balón de fútbol golpeando la pared trasera la sacó de su ensimismamiento. Javi había llegado, entrando por la puerta lateral como hacía todos los días después del colegio. A sus 14 años era todo codos y rodillas, creciendo demasiado rápido para los pantalones de su uniforme, que ahora flotaban por encima de sus tobillos. «¿Mamá?», la llamó, viendo su figura encorvada en la mesa de trabajo. «¿Estás bien?». Sus pasos se aceleraron al acercarse, con el balón bajo el brazo. Olía a polvo del patio y a la chocolatina que probablemente había comido en lugar del bocadillo que ella le había preparado. «Lo han hecho, entonces», dijo, al ver el aviso en la puerta. Su voz se quebró ligeramente, atrapada entre la infancia y algo más viejo. «Los de traje». Elena enderezó la espalda, secándose los ojos una vez más. Javi no necesitaba verla derrumbarse. «Sí, cariño, lo han hecho». Dejó caer el balón, que rodó por el suelo irregular antes de detenerse contra un armario de hilos organizados por color. Un arco iris de posibilidades que ahora se enfrentaba a la extinción. «¡Pero no pueden!», insistió, la justa indignación de la juventud coloreando sus mejillas. «Este es nuestro sitio. Es importante». Elena buscó su mano, la piel todavía suave a pesar de los callos que se estaban formando por sus entrenamientos de fútbol. «Las cosas importantes también se acaban, Javi. Así son las cosas». Pero incluso mientras lo decía, algo en ella se negaba a creerlo. La fábrica respiraba a su alrededor, conteniendo décadas de trabajo femenino en sus paredes, sus conversaciones y triunfos, sus luchas y su solidaridad. Seguramente eso significaba algo en un mundo que se movía demasiado rápido, que demolía antes de entender lo que estaba perdiendo. Elena había crecido con vapor en los pulmones y pelusa en el pelo. Sus primeros recuerdos eran de gatear bajo estas mismas mesas, haciendo muñecas con retales mientras su madre, Carmen, cosía vestidos de novia con dedos ágiles. Carmen canturreaba a Riancheira, desafinando mientras la tetera soltaba pequeños fantasmas en el aire frío, su acento gallego acentuándose al llegar al estribillo. El taller había sido diferente entonces, más concurrido, lleno de voces de mujeres que se llamaban por encima del zumbido de las máquinas, compartiendo historias sobre las fiebres de los niños y los humores de los maridos, de sueños aplazados y pequeñas victorias saboreadas. Se pasaban termos de té y pastas caseras, sus dedos rápidos incluso mientras reían.
Cuando Elena se convirtió en madre, con Javi en brazos y el padre desaparecido antes de que al niño le saliera el primer diente, volvió a la fábrica porque era el único lugar donde sabía exactamente quién era. El edificio la recibió con crujidos y olores familiares, con una luz que caía de la misma manera sobre la mesa de corte, con el eco de la voz de su madre en cada rincón. El truco, le había dicho Carmen una vez, sujetando un dobladillo con la boca llena de alfileres, es guardar un pedacito de ti misma donde el mundo no pueda verlo, un poco de fuerza reservada para cuando más la necesites. Elena guardaba una lata de galletas abollada en el estante, que olía débilmente a azúcar viejo y lavanda. Dentro había una cinta métrica azul agrietada, con los números desvaídos hasta ser un susurro. Había sido de su madre, una cinta de fe transmitida el día que Carmen le dijo: «Cuando la tela no alcanza, la valentía es el dobladillo». Elena abrió la lata ahora, pasando la cinta métrica entre sus dedos, mientras Javi pateaba suavemente su balón por el espacio abierto del suelo. Con los años, la fábrica había cambiado con los tiempos. Los grandes pedidos se agotaron a medida que la manufactura se trasladaba al extranjero. Las filas de mujeres se redujeron a solo Elena y ayudantes ocasionales. Pero ella la había mantenido viva, aceptando trabajos esporádicos. Hacer el bajo de uniformes escolares, remendar chaquetas de trabajo para los chicos del barrio, coser cortinas para la señora. Mendoza, la de la papelería. El lugar producía sonidos como lluvia sobre el hierro, el clic de las tijeras, los suspiros del pedal, el silbido de la tetera. ¿Crees que de verdad lo van a derribar?, preguntó Javi, deteniendo el balón con el interior del pie. A la luz del atardecer, las motas de polvo danzaban a su alrededor como diminutas estrellas. «Lo reformarán», corrigió Elena, aunque la distinción parecía carecer de sentido. «Apartamentos de lujo, lo más probable. Es lo que han hecho con la antigua harinera en la calle del Molino». «Pero, ¿dónde trabajarás tú?». La pregunta quedó suspendida en el aire como la última nota de una canción. Elena se la había hecho a sí misma 100 veces desde que los promotores empezaron a rondar. A los 42 años, sin más cualificaciones que las que conocían sus manos, las perspectivas no eran buenas. «Encontraré algo», dijo, con más confianza de la que sentía. «Quizá por fin haga ese curso de contabilidad en el centro cívico». Javi, con sus 14 años y todo codos, se apoyó en un armario. Pasaba las tardes chutando el balón contra la pared trasera cuando no estaba ayudando, contando el eco hueco entre los golpes. Le traía a Elena un té, lo suficientemente cargado como para sostener una cuchara, y decía: «Saldremos de esta, mamá». A la escasa luz del invierno, parecía lo mejor de ella misma cosido de nuevo. «Podría conseguir un trabajo repartiendo publicidad», ofreció. «El hermano de Billy lo hace. Dice que es dinero fácil». A Elena se le hizo un nudo en la garganta. «Tú céntrate en los estudios, cariño. Ese es tu trabajo». Tenían poco. Electricidad de prepago que parpadeaba en rojo para el jueves, un calefactor de segunda mano que tosía más de lo que calentaba, y pan que se ponía duro demasiado pronto. Pero Elena creía, tan terca como el ladrillo bajo sus palmas, que la vida podía inclinarse a tu favor si aguantabas lo suficiente. Mantuvo las luces de la fábrica encendidas para las viudas que todavía traían botones en frascos de mermelada, para las chicas de la universidad que querían aprender a coser una costura recta, por el recuerdo de las mujeres que se habían manifestado para mantener los telares en funcionamiento cuando los dueños amenazaron con cerrar en los años 70. La fe a veces era frágil, como un hilo a punto de romperse, pero aguantaba. Tenía que hacerlo. Javi recogió su balón y se lo metió bajo el brazo. «Tengo hambre», anunció. La resiliencia de la juventud le permitía pasar de la crisis a la necesidad inmediata sin pausa. «¿Podemos comprar un bocata de calamares de camino a casa?». Elena revisó su monedero. 3,50 € y algunas monedas de céntimos se acurrucaban en el cuero gastado.
suficiente para una ración pequeña para compartir, si tenían cuidado. Solo por esta vez, accedió, aunque era la tercera, solo por esta vez, de la semana. Apagó las luces, cerró con llave los armarios donde guardaba las telas más caras y comprobó que la vieja plancha estuviera desenchufada, un ritual tan familiar como respirar. Afuera, la calle despertaba a la noche. Las luces fluorescentes de la freiduría proyectaban un brillo crudo sobre el pavimento mojado. El señor López, con la cara roja y sudando sobre su freidora, le dio a Javi una ración extra de patatas para que crezcas fuerte. Comieron mientras caminaban hacia su pequeño piso, encima de la lavandería, la sal y el vinagre picando en sus lenguas, el papel del envoltorio caliente entre sus dedos fríos. Su piso tenía un dormitorio, el de Javi, mientras que Elena dormía en el sofá cama del salón. Las paredes eran tan finas que se oía la televisión de la señora. Pérez, la vecina, con el volumen alto para combatir su creciente sordera. El lugar olía al jabón de la lavandería de abajo y a la planta de romero que Elena mantenía en el alféizar, para el recuerdo, como habría dicho su madre. Javi desapareció en su habitación para hacer los deberes, aunque Elena sospechaba que era más probable que estuviera enviando mensajes a sus amigos o jugando en el móvil de segunda mano para el que había reunido dinero la Navidad pasada. Desplegó su cama y se sentó en el borde, permitiéndose finalmente el lujo de la incertidumbre. La fábrica era más que un lugar de trabajo, era la última conexión con su madre, con un linaje de mujeres que habían encontrado dignidad en el trabajo de sus manos. Sin ella, ¿quién era ella? Solo otra mujer de mediana edad con opciones limitadas, una estadística en los informes municipales sobre la transición económica. Sacó un pequeño cuaderno de su bolso y empezó a hacer una lista de posibilidades. ¿Trabajo de costurera desde casa? La competencia de los servicios en línea era feroz. ¿Dar clases de costura? Necesitaría espacio para eso. ¿Trabajar en una de las grandes cadenas de ropa del centro comercial? La idea de estar bajo luces fluorescentes, doblando ropa barata hecha en fábricas lejanas por manos mal pagadas, le revolvía el estómago. El radiador tintineó al calentarse, un sonido doméstico reconfortante. Elena siguió las grietas del techo con la mirada, encontrando patrones como constelaciones. Cuando finalmente llegó el sueño, soñó con las manos de su madre, guiando la tela a través de una máquina, creando algo hermoso de la nada, solo con hilo y fe. La mañana llegó con el estruendo del primer ciclo de la lavandería. Elena preparó tostadas y té, dejó listo el uniforme de Javi y comprobó que tuviera todo para el colegio antes de que él bajara las escaleras como un trueno, tarde como de costumbre a pesar de sus esfuerzos. «Pasaré después», le gritó por encima del hombro. «Podemos empezar a empaquetar cosas si quieres. ¡Empaquetar!». Las palabras se asentaron como piedras en su estómago. Aún no había aceptado esa realidad. No estaba lista para desmantelar el mundo que su madre había construido. El camino a la fábrica duraba 12 minutos, pasando por la papelería donde la señora. Mendoza ya estaba colocando las revistas, por la parada del autobús donde las mismas caras esperaban cada día, por la esquina donde el viejo bar se había convertido en una cafetería de diseño que cobraba precios que hacían que Elena se estremeciera. La puerta de la fábrica se atascaba con la humedad y requería un buen empujón con el hombro. Dentro, el espacio se sentía diferente hoy, como si también presintiera su inminente transformación. Elena encendió las luces, llenó la tetera y preparó el trabajo del día. Un par de cortinas para hacer el bajo, una chaqueta con el forro roto, un vestido para entallar. Trabajó de manera constante, perdiéndose en el ritmo de la aguja y el hilo. Esto era lo que conocía, lo que sus manos entendían sin pensamiento consciente. Había una corrección en ello, una satisfacción en resolver los pequeños rompecabezas de ajuste y caída. La campana sobre la puerta sonó al mediodía. Sofía, la nieta de la señora. Mendoza,
Entró con una bolsa de papel. «Las manda mi abuela», dijo, dejando la bolsa en la mesa de corte. «Empanadillas. Dijo que si no, te olvidarías de comer». El aroma especiado llenó la habitación, haciendo que Elena se diera cuenta de que, efectivamente, tenía hambre. «Tu abuela es demasiado buena conmigo», dijo, limpiándose las manos en un paño antes de aceptar el regalo. Sofía, de 17 años y afilada como un alfiler nuevo, miró el aviso todavía pegado en la puerta. «Todo el mundo habla de ello», dijo. «No está bien lo que están haciendo». «Son negocios», respondió Elena, las palabras sabiendo, amargas. «Nada personal». «Pero se siente personal, ¿verdad?» Sofía se sentó en un taburete, observando a Elena comer. «Este lugar es importante para la gente de por aquí». Elena asintió, incapaz de hablar por el nudo repentino en su garganta. Sí que importaba, pero importar no era suficiente en un mundo medido en márgenes de beneficio y potencial de desarrollo. La semana después del aviso, la lluvia se agudizó hasta convertirse en agujas que picaban la piel. Alguien había pintado con spray «Ruina» en la puerta de carga durante la noche, el hedor metálico de la pintura fresca mezclándose con el aceite viejo. Elena lo frotó con trementina y un trapo, pero el fantasma de las letras permaneció, una sombra de desprecio en la pintura verde desconchada. La carta del banco llegó el martes por la mañana, entregada en la fábrica en lugar de en su piso. El sobre era blanco y nítido, oficial, con una ventana que revelaba su nombre en letra fría. Elena lo abrió con unas tijeras que habían cortado sedas de boda y ropas de luto por igual. Sin prórroga, sin crédito puente, sin piedad, sin un milagro, perdería el contrato de arrendamiento a finales de mes. Empaquetó muestras en cajas de cartón rescatadas de la parte trasera de la papelería, cada una etiquetada con su letra pulcra. Telas por peso y tipo, botones por color y tamaño, patrones por década. Sus manos podían coser a ciegas, podían sentir un defecto en la tela que los ojos podrían pasar por alto, podían medir sin cinta, pero ahora temblaban ligeramente mientras doblaba la vieja bata de su madre, que todavía conservaba restos del talco de la banda de Carmen. Javi llegó después del entrenamiento de fútbol, con barro salpicado en las espinillas y el pelo húmedo de sudor y lluvia. Intentó aligerar el ambiente, haciendo toques con el balón en el suelo polvoriento, el balón golpeando como un segundo corazón contra el hormigtón. «No lo entienden, mamá», dijo, parando el balón bajo el pie. «Este lugar es importante para la gente, no es solo un edificio». Ella asintió, con la boca demasiado apretada para hablar. La tetera hacía ruidos en la cocina, se olvidó de la leche y bebió el té amargo como un viejo dolor. El señor López, el de la freiduría, dijo que su abuela trabajaba aquí durante la guerra. Continuó Javi, decidido a llenar el silencio. Dijo que hacía seda para paracaídas, y la señora Pérez, la vecina, me contó que le hicieron aquí su vestido de novia en 1962. Le costó 2 semanas de sueldo, pero todavía lo tiene en una caja debajo de la cama. Elena colocó bobinas de hilo en una lata, ordenándolas por tonalidad. «Conocer su historia no lo salvará, cariño», dijo suavemente. «El mundo sigue adelante». «Pero, ¿a dónde irá la gente? Cuando su ropa necesite un arreglo o quieran aprender a coser o...» «Pedirán ropa nueva por internet», interrumpió Elena, con un filo inusual en su voz, -- o verán tutoriales en YouTube. O irán a ese nuevo café taller del centro donde te cobran 20 euros por una clase de iniciación y te sirven café de especialidad. Javi la miró fijamente, el dolor cruzando su rostro. Elena se arrepintió inmediatamente de su tono. Él intentaba ayudar, a su manera de 14 años. Intentaba dar sentido a una pérdida que podía sentir, pero no comprender del todo. «Lo siento, cariño», dijo, acercándose a él y alisándole el pelo húmedo. «Es que estoy cansada».
Él se apoyó en su caricia por un momento, todavía lo suficientemente joven como para aceptar el consuelo de su madre. «Todo saldrá bien», dijo, con la confianza infundada de la juventud. «Algo pasará». Esa noche se sentó sola, después de que Javi se fuera a ir a casa, a repasar en la mesa de la cocina. La fábrica se asentó a su alrededor, las vigas crujiendo como lo hacen los ancianos cuando se levantan después de estar sentados demasiado tiempo. La única luz provenía de la lámpara de su mesa de trabajo, proyectando un círculo cálido en la vasta oscuridad. Pensó en las manos de su madre, rojas, rápidas, seguras, y en la forma en que Carmen había escondido notas en lugares inesperados. Una oración detrás del reloj, una lista de la compra debajo del azucarero, un chiste en el puño de una manga nueva. «Mantén la cabeza y las manos ocupadas», decían siempre las notas sin decirlo. Una corriente de aire le rozó los tobillos. El tragaluz de arriba, con su marco pintado de un azul terco y desconchado, traqueteó con una ráfaga de viento. Elena cerró los ojos y respiró el lugar. Jabón, metal, lluvia. Un recuerdo la asaltó. Carmen diciéndole a una joven Elena que tuviera cuidado con el hueco detrás de la pared, donde la luz se dobla. Algo dicho en un día de risas que casi podía oír. Abrió los ojos. El balón de Javi rodó por el suelo, impulsado por la corriente de aire, y se detuvo contra la pared del fondo con un golpe suave, casi hueco. El eco se sintió diferente, como si los ladrillos contuvieran la respiración. El jueves trajo de vuelta a Eduardo Villaverde, esta vez sin la señora. Robles. Llevaba un abrigo diferente, de pelo de camello que parecía tan suave como la manta de un bebé, y portaba un delgado maletín de cuero. Sus zapatos seguían sonando a destino sobre el hormigón. «Señora García», la saludó, su voz profesionalmente cálida. «Pensé en pasar a ver cómo van los preparativos». Elena estaba junto a su mesa de trabajo, tijeras en mano, a medio cortar un patrón para lo que podría ser el último vestido que haría en este espacio. «Como puede ver», dijo, señalando las cajas a medio llenar, «estamos progresando». Él asintió, mirando a su alrededor con el ojo experto de alguien que mide metros cuadrados. Quería discutir la posibilidad de salvar algunas de las características originales, dijo, abriendo su maletín para revelar unos planos arquitectónicos. Los promotores están interesados en mantener un sentido del patrimonio del edificio. Estas vigas, por ejemplo, y quizás la puerta principal. La risa de Elena fue corta y sin humor. Patrimonio, así lo llaman cuando vacían un lugar y dejan solo la piel. La sonrisa de Eduardo se tensó una fracción. «Entiendo que esto es difícil. El cambio siempre lo es. Pero no somos los malos, señora. García, estamos creando nuevos hogares, nuevas oportunidades. Para gente que puede permitirse 300.000 euros por un piso de un dormitorio», replicó ella, volviendo a su corte. La tela era de lana azul oscuro, lo suficientemente gruesa como para durar años. El hijo de la señora. O'Leary se casaba en diciembre. Quería un vestido especial para la ocasión. «El mercado dicta...» «El mercado», interrumpió Elena, levantando la vista bruscamente. Como si fuera una fuerza de la naturaleza, en lugar de gente tomando decisiones sobre lo que importa y lo que no. Un silencio tenso se extendió entre ellos. Eduardo cerró su maletín con un chasquido. «No he venido a discutir de economía, señora. García, he venido a ofrecerle algo». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un sobre. Un gesto de buena voluntad, una compensación más allá de los términos de su contrato, para ayudar con la reubicación. Colocó el sobre en la mesa de corte. Elena no lo tocó, no lo miró. «Gracias», dijo, las palabras rígidas como tela vaquera nueva. «Lo consideraré». Eduardo se quedó un momento más, su mirada recorriendo la fábrica como si la memorizara, o quizás ya viendo a través de sus paredes los elegantes apartamentos que la reemplazarían.
Por si sirve de algo, dijo finalmente. Reconozco lo que este lugar ha significado para la comunidad. El progreso no siempre es ordenado. Después de que se fue, Elena se quedó mirando el sobre. La suma que contenía aliviaría la transición. La ayudaría a encontrar un nuevo espacio, más pequeño, por supuesto, y no en esta calle donde los alquileres se habían triplicado en 5 años. Aceptarlo sería lo sensato. Se guardó el sobre en el bolsillo sin abrirlo. Ya habría tiempo para ser sensata más tarde. La tarde trajo una procesión de caras familiares. La señora Mendoza vino a recoger el vestido de graduación arreglado de su nieta, con los ojos húmedos mientras observaba el espacio medio vacío. Mi Sofía aprendió a enhebrar una aguja justo ahí, dijo, señalando la esquina donde estaba la mesa de trabajo más pequeña. Ahora se va a la universidad, la primera de nuestra familia. El viejo señor Jiménez, de la librería, trajo una pila de cajas de cartón. Pensé que podrías necesitarlas, dijo bruscamente. ¿Y esto? Le entregó un libro. El trabajo femenino en la posguerra madrileña. La historia debe ser recordada, añadió, dando una palmada en la cubierta del libro, antes de salir arrastrando los pies. Al cerrar, los bolsillos de Elena pesaban con pequeñas ofrendas. La receta manuscrita del bizcocho de limón de la esposa del señor López, una bolsita de lavanda de la mujer del farmacéutico, una tarjeta hecha a mano por los niños de primaria que habían visitado en una excursión la primavera pasada. Pequeños gestos, ingrávidos frente a la maquinaria del progreso, pero de alguna manera más sustanciales que el sobre con dinero. Cerró y caminó a casa bajo una ligera llovizna, de esa que te empapa lentamente, como disculpándose. El escaparate de la inmobiliaria mostraba fotos brillantes del futuro, imágenes generadas por ordenador de en lo que se convertiría la fábrica. Apartamentos El Telar, proclamaba el cartel. Vida con historia en el corazón de El Taller. Su piso se sentía más vacío de lo habitual esa noche, aunque nada había cambiado. Javi estaba sentado en la mesa de la cocina, con los libros de texto esparcidos a su alrededor, mordiendo el extremo de un lápiz mientras fruncía el ceño ante sus deberes de matemáticas. ¿Seguirás pudiendo hacer arreglos y cosas desde casa?, preguntó sin levantar la vista. Cuando hayamos sacado todas tus cosas de la fábrica. Elena llenó la tetera, el familiar sonido doméstico la anclaba. Algunas cosas, sí, pero no los trabajos más grandes, no sin las máquinas industriales. ¿Podrías traer una aquí? Ella sonrió ante su simplicidad. Son caras, cariño, y necesitan espacio, y este sitio ya parece que vivimos en una caja de zapatos. Podríamos ponerla en mi habitación, ofreció. No me importa. La tetera hirvió, el vapor empañando la pequeña ventana de la cocina. Ya encontraremos una solución, dijo, no queriendo apagar su espíritu resolutivo. No te preocupes por eso ahora. Céntrate en los deberes. Más tarde, cuando Javi dormía, Elena se sentó junto a la ventana con una taza de té que se había quedado fría. La calle de abajo estaba tranquila, excepto por el paso ocasional de un coche, cuyos faros barrían el techo como reflectores. El sobre de Eduardo Villaverde yacía sobre la mesa, todavía sellado. Pensó en todas las mujeres que se habían sentado en las máquinas de la fábrica, cuyas manos habían dado forma a la tela para convertirla en cosas útiles y hermosas. Mujeres que habían criado hijos con los salarios ganados allí, que habían encontrado comunidad en el trabajo compartido, que habían transmitido habilidades de madre a hija en una línea ininterrumpida hasta ahora. La fábrica era solo un edificio. Ella lo sabía. Ladrillos y mortero, madera y cristal, pero también era un recipiente para algo menos tangible, una forma de estar en el mundo, de hacer y remendar, de valorar el trabajo hecho despacio y bien. Una vez desaparecido, ese espíritu sería más difícil de resucitar que cualquier estructura. Finalmente, abrió el sobre.
El cheque que contenía llevaba una suma que le cortó la respiración, más generosa de lo que había previsto, suficiente para facilitar el camino, quizás incluso para alquilar un pequeño local en otro lugar, aunque no en este barrio donde los precios se habían disparado. El pragmatismo le susurró que debería estar agradecida, que Eduardo Villaverde podría no haber ofrecido nada más allá del requisito legal mínimo, que esto era, a su manera, un reconocimiento de lo que se estaba perdiendo. Pero mientras miraba la cifra, todo lo que sintió fue el eco hueco del balón de Javi contra la pared de la fábrica y la voz de su madre, débil pero persistente. Cuidado con el hueco detrás de la pared, donde la luz se dobla. El sábado trajo un sol pálido y delgado que olía a piedra mojada y a posibilidad. Javi llegó temprano, con una bolsa de papel en una mano y su balón de fútbol bajo el brazo. La bolsa contenía un bocadillo de chorizo del bar de López y una sonrisa que podría iluminar un apagón. «El desayuno de los campeones», anunció, colocando el bocadillo caliente en la mesa de trabajo. «Papá dice que no estás comiendo bien». Elena enarcó una ceja. El padre de Javi, Marcos, había reaparecido en sus vidas hacía 2 años, sobrio y arrepentido. Ahora vivía en Vallecas, veía a Javi 2 veces al mes y ofrecía opiniones sobre el bienestar de Elena que ella no había pedido. Aún así, el bocadillo olía bien, salado y sustancioso en el aire fresco de la mañana. «Tu padre se preocupa demasiado», dijo, pero le dio un bocado de todos modos. El pan estaba tierno, el chorizo aún caliente. Comida sencilla que sabía a hogar. Javi deambuló por el suelo de la fábrica, observando las cajas a medio llenar y las máquinas cubiertas con sábanas como gigantes dormidos. Pateó su balón suavemente, siguiéndolo mientras rodaba por el hormigón irregular. «Escucha», dijo de repente, con la boca medio llena de su propio bocadillo. Dio un toque al balón hacia la pared del fondo. Golpeó con un sonido sordo y luego siguió un eco contenido, más cálido que el resto, como el sonido cayendo en un pliegue de tela. Elena levantó la vista de su desayuno. «¿Qué?» Javi recuperó el balón y lo pateó de nuevo, apuntando al mismo lugar. El mismo eco extraño respondió. «Eso», dijo triunfalmente. «Ahí suena diferente. Hueco». Dejando a un lado su comida, Elena se unió a él junto a la pared del fondo. Esta sección era más antigua que el resto, parte de la estructura original de la década de 1880, cuando el edificio había sido un pequeño molino textil. Los ladrillos eran hechos a mano, irregulares, desgastados en algunos lugares por generaciones de espaldas apoyadas durante las pausas para el té. Javi golpeó la pared con los nudillos, moviéndose hasta que la nota cambió. «Aquí», dijo, con los ojos brillantes por el descubrimiento. Una fina grieta en zigzag recorría una zona donde la pintura se había abultado y desconchado, revelando la arcilla original debajo. «Todos los edificios viejos tienen sus rarezas», dijo Elena, pero ahora ella también sentía curiosidad. Pasó las yemas de los dedos por la zona que Javi había identificado. Los ladrillos se sentían diferentes allí, no solo en textura, sino en temperatura, ligeramente más cálidos que la pared circundante, como si escondieran un secreto. Javi fue a buscar el viejo cuchillo de mantequilla de la cocina, el del mango que se movía y que Elena siempre decía que tenía que reemplazar. Lo introdujo con cuidado bajo un ladrillo suelto, con la lengua atrapada entre los dientes por la concentración. El polvo se levantó en un suspiro cansado cuando el ladrillo se movió. «Javi, ten cuidado», advirtió Elena. «No queremos dañar la estructura». Pero ya era demasiado tarde. El ladrillo se soltó en sus manos, revelando una pequeña cavidad detrás. Otro ladrillo le siguió, menos firme de lo que parecía. Detrás había un pequeño hueco forrado con recortes de periódico, los bordes marrones y suaves como tostadas, con fechas de finales de la década de 1970 visibles en letra desvaída. «¡Mamá, mira!»,
La voz de Javi se quebró por la emoción. Metió la mano con cuidado en la cavidad y sacó un sobre sellado con una lasca de cera roja, el sello aún intacto después de décadas. A su lado había una carta doblada atada con un hilo azul que una vez había sido vivo, pero que se había desvanecido al color de un cielo de invierno. El papel olía a lavanda y a lluvia vieja, un aroma que devolvió a Elena a su infancia con tanta fuerza que casi se quedó sin aliento. Su nombre, Elena García, estaba escrito en el sobre con una caligrafía que conocía mejor que la suya propia. La letra de su madre, los bucles y giros tan familiares como su rostro. «Es de la abuela», susurró Javi, de repente solemne. Le entregó el sobre con la reverencia de un monaguillo pasando un objeto sagrado. A Elena le temblaban los dedos. Trazó la escritura, sintiendo las ligeras hendiduras donde la pluma había presionado. Carmen llevaba 7 años muerta, vencida por el cáncer que la había vaciado por dentro, pero que nunca había apagado la luz de sus ojos. «Dejó esto para mí», murmuró Elena. «Todo este tiempo». Deslizó el pulgar bajo el sello, que se rindió con un suave crujido. Dentro había una carta escrita en el mismo papel azul que los recibos de la fábrica, que Carmen siempre había insistido en usar. Porque la gente respeta una factura en condiciones. Elena la desdobló, el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro buscando escapar. Las palabras de Carmen saltaron de la página en tinta azul desvaída. «Mi queridísima Elena, si estás leyendo esto, significa que la fábrica está en peligro. He escondido esta carta donde sé que solo alguien que ame este lugar como nosotras la encontraría. Lo que tienes ahora es tu herencia y tu derecho». En 1979, cuando el molino iba a cerrar, las mujeres luchamos no solo por nuestros trabajos, sino por lo que este lugar significa para el taller. Harold Bennett, curiosamente apellidado como nosotras pero sin parentesco, fue el último propietario, un hombre con más conciencia que sus accionistas. Nos hizo una promesa a las costureras que mantuvimos sus cuentas a flote en tiempos difíciles. Un convenio, registrado en el ayuntamiento, que otorgaba el edificio como taller comunitario por una renta simbólica, siempre que una García actuara como cuidadora para mujeres necesitadas. Yo me convertí en esa cuidadora, y ahora tú, después de mí. El convenio es legal y vinculante. El número de registro es DIEDELDOBEB K-7729-B y fue sellado por el predecesor de la señora Robles, Malcolm Cartwright. He incluido una copia, pero el original está en los archivos municipales. Si alguien lo olvida, recuérdaselo. Construimos esto con un hilo más fuerte que la piedra. Todo mi amor, mamá. Acompañando a la carta había un documento doblado, sus pliegues profundos por años de confinamiento. Elena lo abrió con manos que ahora se habían estabilizado, impulsadas por un creciente sentido de propósito. Era, en efecto, un convenio, redactado en un lenguaje legal que nadaba ante sus ojos, pero con frases clave que destacaban claramente. A. Perpetuidad, beneficio comunitario, artes textiles y García, cuidadora. Javi había estado leyendo por encima de su hombro, su aliento cálido contra su mejilla. «Mamá», dijo, con la voz susurrante de asombro, ¿significa esto que no pueden quitarnos la fábrica? Elena apretó el papel contra su pecho. Un calor la recorrió, como el primer sorbo de té después de un largo paseo bajo la lluvia. «Podría ser», dijo con cautela, no queriendo encender la esperanza demasiado pronto antes de estar segura. «Podría ser que sí». Javi soltó un grito de alegría, el sonido rebotando en las vigas y tuberías. «Lo sabía. Sabía que tenía que haber algo». Lanzó un puñetazo al aire, casi bailando de emoción. «Tenemos que decírselo a la señora Robles y a ese tipo, Eduardo. Tenemos que demostrarles que no pueden simplemente arrasar con todo para sus pisos de lujo». Su júbilo era contagioso. Elena se encontró sonriendo, luego riendo.
un sonido extraño en un espacio que solo había conocido su silenciosa determinación durante semanas. Por primera vez en meses, la fábrica no solo olía a aceite y polvo, sino a posibilidad. «Primero tenemos que verificar esto», dijo, práctica incluso en su creciente emoción. «Comprobar que el convenio sigue siendo válido, que está en los registros. ¿Cómo hacemos eso?» Elena volvió a doblar cuidadosamente los documentos, deslizándolos de nuevo en el sobre. «Vamos a las oficinas del ayuntamiento. Si mi madre dijo que está allí, está allí. Nunca hacía promesas que no pudiera cumplir». Afuera, el pálido sol se había fortalecido, quemando la niebla matutina para proyectar sombras nítidas sobre el taller. El viejo barrio estaba cambiando rápidamente. Cervecerías artesanales y estudios de diseño reemplazando a negocios familiares que habían funcionado durante generaciones. Pero bajo las transformaciones superficiales, los huesos del lugar permanecían. Los patios empedrados donde los niños habían jugado durante siglos, el ritmo de la vida que fluía como un arroyo subterráneo, invisible pero vital. Cerraron la fábrica tras ellos, la llave pesada en el bolsillo de Elena. El sobre de Carmen estaba guardado a salvo en su bolso, un talismán contra la desesperación. Juntos caminaron hacia la parada del autobús, sus pasos más ligeros de lo que habían sido en semanas. En el autobús hacia el centro, Javi miraba por la ventana la ciudad que pasaba, su reflejo superpuesto a las calles de Madrid. «La abuela era lista, ¿eh?», dijo en voz baja. «Esconderlo así todos estos años, por si acaso». Elena asintió. Siempre veía más allá que la mayoría. Decía que era por los años de medir 2 veces y cortar una. «¿Crees que la señora Robles se acordará del convenio? ¿O ese Eduardo?» «Lo dudo. Fue hace mucho tiempo, y la gente como Eduardo Villaverde solo ve el futuro, nunca el pasado». La mano de Elena descansaba protectoramente sobre su bolso. «Pero eso no lo hace menos real». Las oficinas del ayuntamiento ocupaban un edificio histórico en la Plaza Mayor, su fachada ennegrecida por décadas de humo industrial. Dentro, el vestíbulo olía a cera para suelos y abrigos húmedos, los techos altos atrapando ecos de pasos y conversaciones murmuradas. En el mostrador de recepción, una joven con trenzas elaboradas y un aro en la nariz los dirigió al departamento de archivos en el 3er piso. «Preguntad por Ginés», dijo, entregándoles pases de visitante. «Sabe dónde está todo, incluso las cosas que pensaban que se habían perdido en la inundación del 98. Ginés resultó ser un hombre menudo con gafas de montura de alambre y mangas de cardigan que se estiraban sobre sus muñecas nudosas. Sus ojos se iluminaron al mencionar un convenio de 1979. «La serie WK», dijo, asintiendo con apreciación. «Estarían en el anexo. Aún no están digitalizados, me temo. Dadme 20 minutos». Esos 20 minutos se estiraron como un chicle. Elena y Javi se sentaron uno al lado del otro en sillas institucionales en la sala de espera, sin hablar, ambos conscientes de que el próximo capítulo de sus vidas dependía de lo que Ginés pudiera encontrar o no en los polvorientos archivos. Cuando regresó, llevaba un gran libro de registro encuadernado en tela verde, con las esquinas deshilachadas por el uso. «Registro WK 772, 9B», anunció, colocando el libro en el mostrador y pasando a una página marcada. «Convenio de la fábrica García, ejecutado en octubre de 1979». Señaló un documento amarillento adjunto a la página. «Sigue en vigor, por lo que puedo ver. Nunca ha sido rescindido ni modificado». Elena se inclinó hacia adelante, el corazón martilleando. Allí estaba, en blanco y negro, tal como había dicho su madre. Una promesa legal de que la fábrica seguiría siendo un recurso comunitario para las artes textiles, mantenida con un alquiler simbólico, con una García como cuidadora. «¿Esto impediría una promoción inmobiliaria?», preguntó, apenas atreviéndose a respirar.
Ginés se ajustó las gafas. No soy abogado, pero convenios como este son vinculantes para todos los futuros propietarios, a menos que se anulen formalmente. Si no ha sido así, bueno, cualquier promotor tendría que abordarlo antes de proceder. Javi agarró el brazo de Elena, sus dedos clavándose con emoción. Ella cubrió su mano con la suya, sintiendo el calor de su piel, el pulso rápido debajo. Nos gustaría una copia certificada, por favor, dijo, su voz firme ahora, fortalecida por la certeza. Y el nombre de alguien en urbanismo que pueda estar familiarizado con este tipo de situación. Mientras Ginés se ocupaba de la fotocopiadora, Javi se acercó a Elena. «Mamá», susurró, «vamos a ganar, ¿verdad?» Miró a su hijo, este chico que tenía sus ojos y la barbilla decidida de su madre, que creía en la justicia con la convicción inquebrantable de la juventud. «No sé si se trata de ganar», dijo en voz baja, «pero definitivamente se trata de no rendirse sin luchar». La noche de la audiencia en el ayuntamiento, la lluvia caía en láminas plateadas, convirtiendo las calles de Madrid en espejos que duplicaban el brillo amarillo de las farolas. Elena se vistió con esmero con su mejor atuendo, un traje de falda azul marino que se había hecho ella misma para entrevistas de trabajo que rara vez se materializaban, y una blusa color crema con botones de nácar rescatados de una de las viejas prendas de Carmen. Se recogió el pelo, se aplicó un toque de pintalabios y se guardó la cinta métrica de su madre en el bolsillo como un talismán. Javi insistió en llevar corbata, aunque el nudo quedaba torcido por más que lo ajustara. «Hay que ir bien vestido», dijo, enderezando los hombros. «Que se vea que vamos en serio». Caminaron juntos hasta el ayuntamiento bajo un paraguas compartido, sus pasos marcando el ritmo del tamborileo de la lluvia sobre la tela tensa. El gran edificio señorial se alzaba ante ellos, la torre del reloj iluminada contra el cielo nocturno, el minutero avanzando hacia la hora señalada. El salón de plenos estaba muy iluminado y hacía demasiado calor. Olía a cera y a abrigos mojados. La gente abarrotaba las sillas, más de lo que Elena había esperado. La señora Mendoza, de la papelería, estaba sentada con su nieta Sofía, que sostenía un libro de la biblioteca sobre historia textil. El señor López, de la freiduría, con ese agradable aroma a vinagre flotando a su alrededor, les había guardado asientos en la primera fila. Estudiantes con bolsas de tela con logotipos universitarios murmuraban entre ellos. Viejas operarias que habían trabajado junto a Carmen décadas atrás asintieron a Elena, sus manos como mapas con cada camino y río marcado en venas azules. Eduardo Villaverde estaba sentado 3 filas más arriba, impecable con un traje de color carbón, el brillo plateado de sus gemelos capturando la luz como el hielo. Su expresión era neutral, profesional, aunque un ligero ceño fruncido sugería preocupación. La señora Robles barajaba papeles en una mesa lateral, su calma profesional enmascarando un destello de curiosidad mientras miraba hacia Elena. «Vaya asistencia», susurró Javi, recorriendo la sala con los ojos cada vez más abiertos. «¿Les dijiste a todos que vinieran?» Elena negó con la cabeza. «Las noticias vuelan», murmuró. La fábrica podría estar desvaneciéndose, pero la comunidad tejida a su alrededor seguía siendo fuerte, y los que conectaban a la gente a través de generaciones y orígenes. El concejal Williams, un hombre con una cara como un cómodo sofá viejo, dio comienzo a la sesión. «Estamos aquí para discutir la propuesta de remodelación de la propiedad en el número 17 de la calle de los Hilares, actualmente conocida como la Fábrica García», anunció, su voz llenando la sala de techos altos. «Entiendo que ha habido algunas complicaciones con respecto al permiso de obras». La señora Robles se puso de pie, enderezando su chaqueta. «Sí, concejal, ha surgido un problema con respecto a un posible convenio sobre la propiedad. La señora García ha solicitado esta audiencia para presentar pruebas». Todos los ojos se volvieron hacia Elena.
La sala se silenció hasta que pareció que incluso las tuberías de la calefacción escuchaban. Se levantó, con la carta recuperada y la copia del registro en una funda de plástico transparente, los dedos apretándola para calmar el nerviosismo que revoloteaba en su estómago. «Gracias por escucharme», comenzó. Su voz, cuando salió, fue firme, como suena la firmeza cuando ya ha temblado todo lo que puede y ha encontrado tierra sólida por fin. Esta fábrica ha estado en el taller durante más de un siglo. Durante los últimos 40 años ha funcionado como un recurso comunitario para las artes textiles, proporcionando formación, empleo y servicios a los residentes locales. Les contó los nombres de las mujeres que habían cosido durante inviernos en los que fallaba la calefacción. Habló de bebés mecidos en cestos de ropa bajo las mesas mientras sus madres trabajaban, de quemaduras de planchas de vapor curadas con aloe vera cultivado en los alféizares, de risas que superaban el ruido de las máquinas. En 1979, cuando la industria textil se estaba derrumbando y los talleres de todo Madrid cerraban, el propietario de este edificio, Harold Bennett, hizo una promesa a las mujeres que habían mantenido su negocio a flote en tiempos difíciles. Elena levantó el convenio. Estableció un acuerdo legal para que el edificio continuara sirviendo como taller para la comunidad, mantenido con un alquiler simbólico, con una García, cualquier García, no necesariamente emparentada con él, actuando como cuidadora. Leyó en voz alta las palabras de Carmen, la voz de su madre pareciendo resonar en la cámara. Construimos esto con un hilo más fuerte que la piedra. Un murmullo se elevó entre los residentes congregados. La señora Robles se acercó, solicitando examinar el documento. Lo estudió, sus labios moviéndose ligeramente mientras leía. Luego levantó la vista con una expresión que Elena no pudo interpretar del todo. Número de registro WK7729B, confirmó la señora. Robles, volviéndose hacia el concejal Williams. Coincide con nuestros registros. Hemos localizado el original en los archivos, junto con acuerdos de tasas posteriores que hacen referencia al convenio. El concejal frunció el ceño, sopesando claramente las implicaciones. ¿Y este convenio nunca fue anulado o modificado? No, señor, respondió la señora. Robles parece que fue pasado por alto durante las evaluaciones preliminares para la solicitud de desarrollo actual. Eduardo Villaverde se aclaró la garganta y se puso de pie. ¿Me permite?, preguntó, señalando el documento. La señora Robles se lo entregó, y él lo escaneó rápidamente, la mandíbula tensándose mientras leía. No tenía conocimiento de ningún convenio, dijo, ya no con soltura, sino más pequeño de alguna manera, un hombre que siente que el suelo se mueve bajo sus certezas. Si es válido, yo no tengo base para proceder con el plan de desarrollo actual. Una oleada de susurros cruzó la sala. Javi agarró la mano de Elena bajo la mesa, apretando tan fuerte que dolía, y se sentía perfecto. El convenio es claro, declaró el concejal Williams después de examinar los papeles él mismo. La propiedad en el número 17 de la calle de los Hilares está designada para uso comunitario, específicamente para la educación y producción de artes textiles, con una García como cuidadora. Miró directamente a Elena. ¿Usted es esa García? Lo soy, confirmó ella, su voz más fuerte ahora. Mi madre, Carmen García, fue la cuidadora antes que yo. He mantenido el taller durante 14 años, proporcionando servicios a la comunidad y formación a cualquiera que quisiera aprender. Sofía levantó la mano y luego se puso de pie sin esperar a que le dieran la palabra. La señora García me enseñó a coser cuando tenía 12 años, dijo, su voz clara en la sala silenciosa. Hice mi propio vestido de graduación con su ayuda. Ahora estoy estudiando diseño textil en la universidad. Otros comenzaron a hablar. La señora.
Pérez sobre el traje de boda que Elena había arreglado para la ceremonia de su nieto. El señor Khaled sobre las cortinas hechas para su restaurante cuando no podía permitirse precios comerciales. Una joven del centro cívico sobre los talleres gratuitos que Elena había impartido para madres solteras que aprendían habilidades laborales. Elena se volvió hacia Eduardo, no con triunfo, sino con una dignidad que calentó la sala. «Las historias son el libro de cuentas», dijo en voz baja. «Pero esta noche puede ver la tinta». Las viejas operarias asintieron, con las mejillas brillantes por lágrimas no derramadas. Una de ellas, Beatriz Morales, que había trabajado junto a Carmen durante 20 años, gritó: «No es solo un edificio, hija, es una promesa cumplida». El aplauso creció, no salvaje, sino profundo, como la lluvia encontrando tierra sedienta. En ese sonido, las semanas de humillación de Elena se disolvieron como azúcar en té caliente. Eduardo, con las mejillas coloreadas por lo que podría haber sido vergüenza o algo más complejo, inclinó la cabeza en reconocimiento. «Dada la evidencia presentada», anunció el concejal Williams, «la solicitud de planificación para el desarrollo residencial del número 17 de la calle de los Hilares no puede proceder sin abordar el convenio. Por lo tanto, la propuesta actual queda rechazada». Más aplausos, ahora más fuertes. Javi soltó un grito de alegría. Luego se tapó la boca, con los ojos bailando de deleite. Elena permaneció muy quieta, la victoria inundándola en oleadas, demasiado grande para absorberla de una vez. Eduardo Villaverde se acercó a ella mientras la reunión se disolvía, su máscara profesional de nuevo en su lugar, pero con grietas visibles en los bordes. «Señora García», dijo, extendiendo la mano, «parece que le debo una disculpa. Debería haber realizado una diligencia debida más exhaustiva». Elena aceptó su apretón de manos, su palma fresca y seca contra la de ella. «Es fácil pasar por alto lo que no se está buscando», respondió sin rencor. Él asintió, reconociendo la suave reprimenda. «La empresa promotora tendrá que reevaluar». Pero dudó, un cálculo visible detrás de sus ojos. «Podría haber espacio para un compromiso. El edificio necesita reparaciones importantes. Quizás podríamos discutir un desarrollo parcial que preserve el espacio del taller mientras se añaden unidades residenciales arriba o al lado». Era una concesión, una rama de olivo extendida en el lenguaje de los negocios en lugar del de la comunidad. Elena no respondió de inmediato, consciente de que Javi observaba el intercambio con los ojos entrecerrados, de los vecinos y amigos que se demoraban cerca, captando fragmentos de la conversación. «Cualquier discusión tendría que incluir a la comunidad a la que sirve este lugar», dijo finalmente. «No es solo una decisión mía». Algo parecido al respeto parpadeó en el leñesete rostro de Eduardo. «Por supuesto, podemos organizar una consulta adecuada. Mi tarjeta». Le deslizó una brillante tarjeta de visita en la mano. «Cuando esté lista para hablar de posibilidades». Mientras se alejaba, sus zapatos ya no chasqueaban con tanta confianza sobre el suelo pulido, la señora. Mendoza se acercó, su pequeña mano palmeando el brazo de Elena. «Tu madre estaría orgullosa, hija», dijo, el apelativo cariñoso calentando a Elena por dentro. «Siempre decía que tenías la columna de acero». La sala se fue vaciando gradualmente, las conversaciones derramándose en la noche lluviosa, los paraguas floreciendo como flores oscuras en los escalones del ayuntamiento. Elena y Javi fueron de los últimos en irse, recogiendo papeles, aceptando felicitaciones, prometiendo poner al día a quienes preguntaban qué pasaría a continuación. «No puedo creer que lo hayamos conseguido», dijo Javi mientras salían a la lluvia, que se había suavizado hasta convertirse en una llovizna neblinosa. «Realmente los hemos parado». Elena sonrió, pasando su brazo por el de él. Ahora era lo suficientemente alto como para que ella tuviera que estirarse un poco para hacerlo.
una constatación que se le atascó en la garganta. No hemos parado nada, cariño. Solo nos hemos asegurado de que se escuchara a la gente adecuada. Caminaron a casa por calles limpias, pasando por edificios antiguos y nuevos que contaban la historia de Madrid. Lucha y supervivencia, reinvención y resiliencia. La ciudad había perdurado porque sabía cómo aferrarse a lo importante mientras abrazaba el cambio, una lección que Elena apenas comenzaba a entender en su propia vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Javi mientras se acercaban a su piso. Las ventanas de la lavandería de abajo oscuras a esta hora, las máquinas finalmente silenciosas. Elena consideró la pregunta, dándole vueltas como a una tela para examinar su tejido. Ahora planificamos. La fábrica necesita obras. En eso Eduardo tenía razón. Necesitamos financiación, colaboraciones, un modelo de negocio adecuado. Las ideas ya se estaban formando, posibilidades que nunca se había permitido considerar cuando la supervivencia era el único objetivo. Podría ser genial, ¿verdad? El rostro de Javi estaba iluminado por las posibilidades. Clases en condiciones. Quizás vender cosas que haga la gente. Conseguir algunas de esas máquinas modernas que tienen en la Universidad de Sofía. Elena le apretó el brazo, su entusiasmo contagioso. Paso a paso, cariño. Primero, tenemos que asegurarnos de que el techo no gotee y la calefacción funcione durante el invierno. En casa, prepararon cacao caliente y se sentaron a la mesa de la cocina, la Victoria sentándose a su alrededor como una prenda cómoda. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, un ritmo tan relajante como el pedal de una máquina de coser. No dejo de pensar en la abuela, dijo Javi, con las manos envueltas alrededor de su taza. En cómo sabía que algún día esto podría pasar. Cómo dejó esa carta esperando a que la encontráramos. Elena asintió, la comprensión fluyendo a través de ella como miel tibia. Siempre decía que la vida va en ciclos, como las estaciones, que hay que prepararse en verano para lo que necesitarás en invierno. Ojalá la hubiera conocido mejor, murmuró Javi. Apenas la recuerdo, solo trozos y pedazos. Está en ti, le dijo Elena en voz baja. La forma en que encontraste ese hueco en la pared, pura Carmen García. Ella siempre podía sentir cuando algo no estaba del todo bien en un trozo de tela. Podía encontrar el defecto solo con el tacto. Se sentaron en un silencio cómodo, los acontecimientos del día asentándose como el polvo después de una tormenta. La justicia, simple y pública, había llegado sin gritos, sin drama, solo la revelación silenciosa de una verdad enterrada durante mucho tiempo, pero nunca olvidada. Llenaba la pequeña cocina como la luz. Esa noche, Elena soñó con la fábrica como podría ser. Ventanas limpias y relucientes, máquinas zumbando, nuevas voces mezclándose con los ecos del pasado. En el sueño, Carmen estaba junto al tragaluz de marco azul, asintiendo con aprobación, su cinta métrica alrededor del cuello como una insignia de su cargo. «Lo hiciste bien», dijo la Carmen del sueño, su acento gallego cargado de orgullo. «Mantuviste la fe». Elena se despertó con la primera luz gris del amanecer, el sueño aferrado a ella como el aroma de la lavanda. Por primera vez en meses, sintió no solo alivio, sino anticipación, un hambre por el día que tenía por delante y todos los días que seguirían. La fábrica seguiría en pie, el trabajo continuaría, la promesa se cumpliría. Preparó té y tostadas, dejando listo el uniforme de Javi por costumbre, aunque ya era lo suficientemente mayor como para arreglárselas sin sus atenciones. Cuando él apareció, con los ojos somnolientos pero sonriendo, ella vio en él el futuro de lo que habían luchado por preservar. No solo un edificio o un negocio, sino una forma de valorar el trabajo hecho con esmero, de honrar las manos que hacían y remendaban. ¿Listo para el instituto?, preguntó, untando su tostada como a él le gustaba, con la mantequilla llegando a todas las esquinas. Listo para todo,
respondió él, y en ese momento ella también lo estaba. La primavera se coló en el taller con andamios envueltos en glicinias y el vapor de las teteras zumbando como una canción suave. La fábrica, el telar de Carmen, como la gente había empezado a llamarla, respiraba de nuevo. La luz del sol entraba a raudales por los tragaluces limpios, atrapando motas de polvo que danzaban en el aire cálido. El olor a aceite de limón y pino fresco se mezclaba con los matices familiares de tela y metal que habían impregnado los ladrillos durante generaciones. Habían pasado 3 meses desde la audiencia en el ayuntamiento. 3 meses de negociaciones, solicitudes de permisos, redacción de subvenciones y reuniones comunitarias celebradas alrededor de la vieja mesa de corte, donde los residentes traían pastas y opiniones a partes iguales. El edificio seguía en pie, pero estaba cambiando, no en apartamentos de lujo, sino en algo nuevo pero familiar, como una prenda querida rehecha con esmero. Bombillas cálidas brillaban sobre nuevas mesas de corte construidas por el sobrino del señor Jiménez, que solo cobró los materiales y trajo a su aprendiz para ayudar a instalarlas. El suelo relucía, el viejo hormigón pulido para revelar un terrazo que brillaba a la luz. A lo largo de la pared del fondo, donde Javi había descubierto la carta oculta de Carmen, un mural tomaba forma. Siluetas de mujeres trabajando a lo largo de las décadas, sus formas perfiladas con hilo en lugar de pintura, creado por Sofía y sus compañeros de universidad como su proyecto final. Adolescentes, Sofía entre ellos cuando no estaba en la universidad, aprendían a remendar chaquetas en lugar de tirarlas, el aire salpicado de risas y el suave zumbido de las máquinas puestas a punto por un ingeniero jubilado que rechazaba el pago, pero aceptaba interminables tazas de té. Los sábados, una olla de cocción lenta en la cocina ampliada liberaba el consuelo de un guiso o un curry, dependiendo de quién cocinara, y las viejas operarias contaban historias entre cucharadas, sus voces mezclándose con los sonidos de un espacio vivo y con propósito. Elena se movía por las salas con las mangas remangadas, comprobando la tensión de una nueva máquina industrial, enhebrando bobinas, saludando a los recién llegados por su nombre. Llevaba el pelo recogido en un moño práctico, con un lápiz atravesado para tenerlo a mano. Parecía cansada pero iluminada desde dentro, como si algo largamente dormido hubiera despertado. «Han llamado del Centro de Educación de Adultos», anunció Javi, entrando por la puerta lateral con la mochila del colegio todavía colgada de un hombro. A sus 15 años, parecía crecer más alto cada semana. Los pantalones del uniforme ya le quedaban cortos. «Quieren saber si puedes meter otra clase de iniciación los jueves. La lista de espera se está haciendo larga». Elena consultó su libro de contabilidad, un libro de cuero de verdad, ahora, en lugar de notas dispersas. «Si movemos el taller de reparaciones a la mañana, podríamos apañarlo. ¿Qué te parece?» Javi sonrió, complacido de que le consultaran. «Los jubilados que vienen a las reparaciones prefieren las mañanas de todos modos. Hay menos gente en los autobuses». Su conversación fue interrumpida por la llegada de Eduardo Villaverde, que ahora visitaba regularmente para supervisar las renovaciones que su empresa había acordado financiar como parte del compromiso alcanzado tras semanas de negociación. La promoción seguiría adelante, pero en forma modificada. El espacio principal de la fábrica, preservado para uso comunitario, con nuevas unidades residenciales construidas en el solar adyacente y encima del antiguo muelle de carga, que nunca había sido parte de la estructura original. Eduardo había cambiado sutilmente a lo largo de los meses. Vestía la misma ropa cara, pero sus modales se habían suavizado. Asintió a Javi, quien le devolvió el saludo con el respeto cauteloso de alguien que no está del todo listo para perdonar, pero está dispuesto a seguir adelante. «El ayuntamiento ha aprobado los planos modificados», anunció Eduardo, dejando su maletín en la mesa más cercana. «Podemos empezar la parte residencial el mes que viene.
Los contratistas se adaptarán a vuestro horario tanto como sea posible. Elena se limpió las manos en un paño metido en la cintura. ¿Y las modificaciones de accesibilidad para este espacio? Todo incluido, confirmó él. Rampa en la entrada lateral, puertas más anchas para los baños, todo según la normativa. Miró a su alrededor, observando la transformación que ya estaba en marcha. Está quedando muy bien. Era una especie de ofrenda de paz, este reconocimiento. Elena lo aceptó con un asentimiento. La comunidad se ha volcado, a la gente le importa este lugar. La mirada de Eduardo se detuvo en el mural, en las formas de las mujeres congeladas en una industria eterna. Ahora lo veo, dijo en voz baja. Ojalá lo hubiera visto antes. El ayuntamiento había respetado el convenio y había añadido una pequeña subvención de un fondo de patrimonio para las renovaciones. La empresa de Eduardo, quizás sintiendo tanto la oportunidad como la obligación, había contribuido significativamente a las mejoras, por el bien que este lugar claramente hace, como había escrito en la carta adjunta. No hubo desfile ni ceremonia para marcar esta tregua, solo un apretón de manos en la puerta una tarde lluviosa que olía a posibilidad y a té. ¿Te quedas al taller?, preguntó Elena, señalando el círculo de sillas que la señora. Mendoza estaba arreglando para el taller de remiendos semanal, para que veas lo que hacemos aquí de verdad. Eduardo miró su reloj, dudó y luego asintió. Un ratito, me gustaría. Se sentó, algo rígido, entre los residentes mayores que traían jerseys rotos y cuellos de camisa deshilachados, observando cómo Elena demostraba reparaciones sencillas con paciencia y humor. A la segunda hora, se había remangado y estaba intentando coser un botón bajo la guía de la señora Pérez, que corregía su técnica con la amabilidad firme de una mujer que había criado a 5 hijos y no tenía tiempo para torpezas. No es tan complicado una vez que sabes cómo, ¿verdad?, comentó, inspeccionando su trabajo con ojo crítico. Una habilidad útil para un soltero. Eduardo se rió, un sonido que le sorprendió incluso a él. Mi madre se escandalizaría. Siempre decía que los hombres que hacían trabajo de mujeres eran raros. La señora Pérez resopló. Seguro que tu madre nunca tuvo que remendar su propia ropa con el sueldo de una oficinista. No hay nada de raro en ser autosuficiente. Más tarde, mientras la luz de la tarde se inclinaba dorada a través de las ventanas, Javi ayudó a servir té en tazas desparejadas, recogidas de tiendas de segunda mano. El taller zumbaba con conversaciones y el suave clic de las tijeras, el susurro de la tela, el murmullo metálico de las agujas a través de la tela. Eduardo se quedó después de que los demás se hubieran ido, examinando los planos de la tienda comunitaria que ocuparía la parte delantera del edificio, vendiendo artículos hechos por artesanos locales en un sistema de reparto de beneficios. Esto podría funcionar bien con los nuevos residentes, observó. Una base de clientes integrada. Elena asintió, recogiendo las tazas en una bandeja. Esa es la idea. El límite entre el taller y la comunidad en general no debería ser un muro, sino una puerta, siempre abierta. La ayudó a llevar los platos a la cocina, un gesto inesperado que hizo que Javi enarcara las cejas desde donde estaba barriendo el suelo. Habéis creado algo extraordinario aquí, dijo Eduardo mientras enjuagaban las tazas en el fregadero. He desarrollado docenas de propiedades, pero nunca he visto una cobrar vida como esta. Elena le entregó un paño de cocina. Los edificios son solo caparazones. Es la gente la que los hace respirar. Cuando se fue, el cielo se estaba volviendo del azul profundo de la tela vaquera desgastada por el tiempo. Javi se quedó junto al tragaluz de marco azul, recién sellado contra las corrientes de aire, la pintura fresca y brillante contra la madera vieja. El sol poniente vertía miel a través de él, calentando sus rostros mientras estaban de pie, uno al lado del otro. No solo salvamos un techo, dijo, con la voz susurrante como si estuviera en una iglesia.
Mantuvimos una promesa, ¿verdad, mamá? Elena le apartó un rizo de la frente, su pulgar oliendo débilmente a jabón e hilo. Lo hicimos, cariño, y dejamos espacio para las promesas de otras personas también. Una tetera se apagó en algún lugar de la cocina, y alguien se rió en la habitación de al lado, un sonido claro y brillante que pertenecía a Sofía, que había vuelto con comida para llevar para la cena, una tradición de los viernes ahora que estaba en casa de la universidad durante el verano. ¿Te recordarán?, preguntó Javi de repente, la pregunta pillando a Elena por sorpresa. Dentro de muchos años, cuando ya no estemos, ¿recordarán que salvaste este lugar? Ella consideró esto, observando cómo la luz cambiaba en la pared donde la carta de Carmen había estado escondida durante décadas. Recordarán que nos importaba, dijo finalmente. Con eso es suficiente. El verano se extendía por delante, lleno de posibilidades. La junta comunitaria que habían establecido se reuniría la próxima semana para discutir las clases de otoño. La solicitud de subvención de patrimonio para grabaciones de historia oral con las antiguas operarias vencía a finales de mes. Los planes para un programa de verano para niños necesitaban ser finalizados. La vida se desenrollaba como el hilo de una bobina, no en línea recta, sino en patrones demasiado complejos para discernirlos mientras se está en medio de su creación. Elena miró el viejo reloj, ahora en hora gracias al hermano del señor López, que tenía un don para arreglar relojes, y pensó en la carta de Carmen guardada a buen recaudo junto al nuevo libro de contabilidad. La fábrica vibraba a su alrededor, no fuerte, solo segura, como un corazón latiendo en un cuerpo sano. Afuera comenzó a llover de nuevo, suave como una bendición sobre el ladrillo. Por la ventana abierta llegaban los sonidos del barrio cambiante. La construcción en la esquina lejana donde se abría una nueva cafetería, niños llamándose mientras corrían a casa para cenar, el estruendo de los autobuses que traían a los trabajadores de vuelta del centro de la ciudad. El taller se estaba transformando, como lo había hecho muchas veces antes, pero ahora la fábrica permanecería como una constante, un ancla en la marea del cambio. Esa noche, después de que Javi se hubiera ido a casa de un amigo a dormir y Sofía hubiera vuelto al piso de su abuela, Elena se sentó sola en su mesa de trabajo. Estaba terminando un vestido de novia para una joven que trabajaba en la panadería de 2 calles más allá, la organza de seda capturando la luz como niebla helada. Cada puntada era precisa, medida, un acto de creación que la conectaba con cada mujer que se había sentado en este espacio antes que ella. Su teléfono sonó con un mensaje de Marcos, el padre de Javi, confirmando que recogería a su hijo para el entrenamiento de fútbol mañana. Siguió otro aviso, una foto de la señora Mendoza del jersey que había terminado con la ayuda de Elena, llevado con orgullo por el señor Mendoza, que sonreía tímidamente a la cámara. Un tercer mensaje contenía el borrador del cartel para el programa de verano, diseñado por uno de los amigos de la Universidad de Sofía, por una pequeña tarifa pagada en comidas caseras y la promesa de un espacio de exposición en otoño. Elena dejó el teléfono a un lado y volvió a su costura, el ritmo tan relajante como una oración. En el silencio, casi podía oír a los fantasmas de la fábrica, las mujeres que habían trabajado aquí en la guerra y en la paz, en la prosperidad y en la crisis, sus conversaciones y risas incrustadas en las paredes como fósiles en la piedra. Ella era parte de ese linaje ahora, un eslabón en una cadena que se extendía hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Afloró un recuerdo, su madre enseñándole a usar la cinta métrica, mostrándole cómo tener en cuenta los márgenes de costura y el encogimiento. No es la medida lo que más importa, había dicho Carmen, su acento gallego acentuándose como siempre que compartía sabiduría. Es entender para qué estás midiendo. Elena entendía ahora lo que los años le habían estado enseñando, puntada a puntada, que las comunidades, como las prendas,
necesitan un cuidado constante, que lo que parece frágil, hilo, tela, conexión humana, puede, con cuidado, durar más que lo que parece sólido, que la belleza a menudo reside en lo reparado y remendado, en lugar de en lo prístino y nuevo. La seda susurraba entre sus dedos mientras trabajaba, el vestido tomando forma como un sueño hecho tangible. Afuera, la ciudad se acomodaba en la noche, las farolas proyectando charcos de oro sobre el pavimento mojado, los vecinos dándose las buenas noches, las puertas cerrándose contra la oscuridad. Dentro, Elena García continuaba su trabajo, rodeada de la evidencia de promesas cumplidas y posibilidades que se desplegaban, y comprendió, de una manera que iba más allá de las palabras, lo que su madre siempre había sabido. El amor y la dignidad son tesoros que nadie puede robar, ni los promotores con sus planos, ni los bancos con sus plazos, ni el tiempo con su implacable avance. Permanecen tejidos en la tela de vidas conectadas por algo más que el azar, por la elección y el cuidado y el coraje de luchar por lo que importa. El vestido estaría terminado por la mañana. La novia lloraría cuando lo viera. La fábrica abriría sus puertas a otro día de creación y remiendos. Y Elena estaría allí, hilo en mano, continuando el trabajo que era tanto su herencia como su regalo para el futuro. No grandioso ni revolucionario, sino necesario, bueno y verdadero. En la quietud del taller, con la lluvia cayendo suave como la misericordia sobre el tejado, eso parecía suficiente. Más que suficiente. Todo.